Me llamo Víctor Raúl Mendoza y este joven viene a hacerme unas preguntas o está tratando de hacer un trabajo que tiene que ver con lo que yo le hable o le responda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Taza. Para todo el señor Víctor Raúl. Tuvimos una pequeña charla, hace unas semanas y me fascinó bastante la cultura que puede difundir el señor, ¿no? Y como me conocen pues en redes sociales, yo también difundo un poco el contenido que tiene que ver con religión, con teología, un poco de filosofía, como me conocen. Entonces venía, digamos, a tener una charla con el señor Víctor Raúl. Partiremos por esto, señor Lito, como quieras. Don Lito, aquella vez usted me mencionaba que usted no es del todo ateo, en el aspecto, en el sentido de la religión se trata, usted no es ateo ni tampoco agnóstico. ¿Cómo usted se definiría, don Lito? A ver, ¿qué significa ateo? ¿Qué significa agnóstico? El uno no cree y el otro tiene una idea diferente de Dios. Yo soy de los que dicen de que Dios es una idea muy buena que ha tenido el hombre en su ignorancia y en su cobardía. El hombre, desde que es ser pensante, llega un momento en que se hacen las preguntas clásicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde vamos después de muertos? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la guerra, el dolor, el sufrimiento? Entonces hay cosas que el hombre no se puede contestar a sí mismo. Y ha creado la palabra Dios. Y lo ha hecho creador de todo. No le da ningún mérito al hombre. No voy a decir que por eso soy materialista. No. Una cosa es el espíritu, el alma, lo físico. Y otra cosa es pensar en aquello que no nos podemos explicar o que no hayamos una razón para creer que es verdad. Ahí sí, usted mencionaba, don Lito, que la idea, la concepción de Dios parte de la ignorancia y la cobardía. ¿A qué se refiere con eso, ignorancia? Yo creo más bien que todo lo contrario. Ignoramos de dónde venimos y quiénes somos. ¿A dónde vamos después de muertos? La ignorancia de eso nos ha hecho crear un creador al cual le debemos todo lo que hay. Pero si miramos lo material, todo lo ha hecho el hombre. Pero el hombre, ¿quién? ¿Cómo surge el hombre entonces? Busca el origen del hombre y hasta ahora nadie lo puede explicar. Si parte de ese principio, entonces usted dice que el hombre inventa a Dios. Es lo que el hombre inventa a Dios, claro. Y que no existen evidencias ni tampoco existe una razón para creer que el creador existe. Mi padre decía... ¿Está seguro de eso? No, ¿seguro de qué está el hombre? ¿De qué está seguro? De que existe él mismo. Yo estoy seguro. Existe el hombre. Yo estoy seguro que usted está acá. Existe el hombre. ¿Y cómo sabes tú que existe Dios? Porque en la realidad vemos, y lo sabemos mediante la filosofía aristotélica, para terminar el tema, de que para que haya un efecto, usted es un efecto, usted es un producto, usted no se hizo a sí mismo, lo sabemos, para que haya un efecto proviene de una causa, es lógica aristotélica. Entonces, usted no se hizo ni yo me hice a mí mismo. Vamos a Darwin. ¿Cierto? Y si nosotros vamos a Darwin. Para terminar la idea de la causalidad, lo sabemos, ¿cierto?
por Aristóteles. Yo sé que usted existe y por cuanto usted o yo y el ser humano es efecto, no es causa, tiene que haber sido causado por un ente, perdón, si usted es material y yo soy material, ese ente tiene que ser superior, por lo tanto inmaterial. Nuestro conocimiento es limitado. Usted dijo hace un momento, ¿qué tiene seguridad el hombre? Claro, nuestro conocimiento es ilimitado, pero Dios es el ser omnisciente. Y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, por lo tanto es todopoderoso. Mi padre decía, existe la palabra Dios para echarle la culpa de lo bueno o lo malo que nos ocurra. Y si no existiera la palabra Dios, habría que crear otra palabra que signifique lo mismo. Ahora volvamos a Aristóteles. Aristóteles es un llamado filósofo. Y la filosofía es el arte de pensar. Cuando el hombre piensa en estas cosas, bueno, pues una de esas cosas que ha creado es la palabra Dios. Y hemos aceptado. Perfecto. Yo también creo que debe haber un origen, tiene que haber alguien que hizo algo. Así no me lo explique, ¿me entiendes? Ahí vamos aterrizando un poco. Por lo menos ya aceptamos la idea. Espera. Así nadie me lo explique. Perfecto. Pero eso no significa, por ejemplo, que crea en Dios como el que hizo todo. ¿Y o sea, la pregunta que se hace Leibniz, ¿no? ¿Por qué existe todo en lugar de nada? ¿Por qué existe todo lo que vemos? Mira, ¿Dónde proviene? el día que nosotros encontremos las respuestas, o la gran verdad, como le llaman, entonces, de repente ya no seríamos hombres. De repente hemos trascendido a un plano superior y le seguiremos echando la culpa a Dios. Porque eso es el hombre. El hombre en su ignorancia, en su cobardía, cree, tiene temores, agradece. Bienvenido sea. Ahora, perdón, don Lito. Usted dice que su padre decía que el hombre inventa la palabra Dios. Yo lo ampliaría un poco más, poniéndome en su posición, no significa que yo lo creo. Pero según esta tesis dice que el hombre crea la idea de Dios. No solo el concepto, no solo la palabra de... Dios es la idea perfecta, sí. Es la idea. Como lo mencionaba Anselmo, ¿no? Que también un filósofo de la Edad Media. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Dios con las religiones? Un momentito para mí. La idea de Dios usted postula que surge del hombre. Sí. Ya. Pero Dios como el ser supremamente perfecto, ¿cómo podría surgir de la mente imperfecta del ser humano? O sea, no vemos nada en la realidad que nos podamos remitir como algo perfecto. Todo lo que vemos de alguna forma tiene cierta imperfección. Todas las religiones nos dicen que Dios hace y deshace, y hay otra que dice que nosotros tenemos semejanza a Él y tenemos criterio y tenemos una serie. Intelectualidad. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Entre quién se refiere? ¿Quién tiene la razón? Pregunto. En la humanidad. ¿Quién tiene la razón? Sí. ¿Se refiere entre religiones? Tenemos mil religiones. Correcto. Por ejemplo, quien se asemeje más, o quien llegue más, porque no estoy diciendo que tal vez el hombre llegue a la comprensión del creador absoluto, porque somos muy limitados, pero aquella religión que se acerque más a la verdad de Dios. Por ejemplo, si vamos al hinduismo, por ejemplo, es irracional pensar de que Dios es el todo. Yo ¿no? tengo una figura por racionalidad, creo. Se la he hecho a los muchachos. Si yo tuviera la plata de Bill Gates, mandaría una invitación a todos los jefes de religiones del mundo. Que los traigan en un avión particular al aeropuerto en Lima y que de ahí los lleven al estadio en febrero a medio mes, con un calor bárbaro, y los pongan en la cancha. Seguro que llegan 10.000 representantes de las diferentes iglesias del mundo
de todos los continentes, de todos los colores. Y una vez que estén allí, los dejaría 2 horas bajo el sol. Que suden, que se aburran, que se cansen, que se miren. Y yo saldría por las graderías, donde hay 50 intérpretes de todas las lenguas que existan. Y les diría, bienvenidos a Lima, Perú. Gracias por asistir. Y los miraría así, me quedaría viendo qué ha provocado 2 horas de calor bajo el sol. Y les diría, antes de empezar, miro para arriba y digo, agradezcámosle a él. Y veo que los 10.000 le agradecen a él. Y les diría, es verdad entonces que arriba hay uno solo. ¿Por qué cuando ha bajado a la tierra lo han despedazado en 10.000 pedazos? Y ustedes se matan entre ustedes por probar que el trozo que les ha tocado es el verdadero. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Por qué existen estas diversas interpretaciones de la idea de Dios? Ahora, la pregunta sería, siendo Dios el ser supremamente perfecto, ¿la culpabilidad vendría a radicar en él o en el ser humano imperfecto de las diversas interpretaciones? Pienso que en el ser humano. Para redondear esta idea que le voy a dar. Entonces, para ese, digamos, ese error de interpretaciones diversas, está más en la culpa del ser humano, puesto que somos seres falibles. Ahora, para nosotros buscar cuál es la verdadera, tenemos que ir a un agente externo a nosotros, porque nosotros con nuestro propio razonamiento no podríamos llegar. Y yo le digo para terminar, ¿cómo entre tantas? Aquella que es más coherente, más racional y tenga mayor peso de evidencia. Todas son coherentes para sus seguidores. A eso se le llama fieles, precisamente por eso. Pero entre usted y yo, por ejemplo, el hinduismo, vamos a decir el hinduismo, vamos a decir el hinduismo, vamos a decir. Pero para una persona externa, que no estamos afiliados a esa religión como usted y como yo, ¿es razonable creer que una vaca es Dios o una rata es Dios? Para ellos tal vez, pero para usted, para mí, ¿qué nos dice la razón? La única religión, ¿cierto? Las únicas religiones que no tienen representación son la judía y la islámica. Judeocristiana, ¿no? Eso es judaísmo. Las islámicas, Tampoco. la una tiene al y la otra tiene a Alá. Ninguna de las dos tiene representaciones. La cuestión es, los negocios, ¿qué son? Como este, por ejemplo. ¿Qué son los negocios? Negocios. Son ideas llevadas a la práctica. Claro. Muy bien. Las religiones son negocios que tienen a Dios como herramienta de poder. ¿El lucro, diría usted? Existe una parte, pero en realidad son herramientas de poder. Ahora, la pregunta surgiría en esto. ¿Por qué hablamos que, o sea, yo no estoy tampoco aceptando que sea un negocio, porque yo sí sé que subyace una verdad, un Dios verdadero, pero suponiendo en su supuesto de que fuera un negocio, ¿por qué cuando hablamos de negocio lo hablamos de una manera peyorativa? Hablamos es malo de religiones, no hablamos de Dios. Ya. ¿Ok? Las religiones son cosas de hombres que han usado a Dios como herramienta para hacer empresas que se llaman religiones. Ahora, perdón, no todas. Le explico una, no todas. Y ahí vamos un poquito dilucidando y perfilando. ¿Y cuál es aquella que no es? Que nunca se inventó para hacer lucrar. ¿Quién? Ahí está el punto, don Lito. ¿Cuál se Le voy hizo a para decir no lucrar? y le voy a dar sustento. El cristianismo, cuando vino, déjame terminar el sustento. Cuando vino Cristo y predicó su doctrina que él traía como hijo de Dios. Un momento.
me está haciendo una pausa. Momento. ¿Existe el cristianismo? El cristianismo, claro. ¿Dónde existe el cristianismo? El cristianismo es mayoritariamente en el mundo. ¿Dónde existe el cristianismo? Mayoritariamente en el mundo occidental, No, mayoritariamente señor, en todo el mundo. no. ¿Con qué nombre conoce usted al cristianismo? Bueno, cristianismo, o sea, ¿a qué se refiere? Dime tú, ¿dónde está el cristianismo? ¿Quiénes practican el cristianismo? Los seguidores de Jesucristo. ¿Y dónde están esos? ¿Dónde están esos? En todo el mundo, en la Tú en el nombre no te atreves a decirme que es el catolicismo. es una facción del No, cristianismo. hijo, no. Bueno. No. Permítame, un ratito, Nolito, como usted me hizo un paréntesis, déjeme continuar lo que le decía y luego me aclaras, ¿no? Si tiene que hacerlo. A ver. Usted dijo que toda religión era inventada con el fin de lucro, Sí. o sea, el propósito de. Sí. Cuando vino Cristo, que es un personaje histórico, no vino con esta definición que usted le dice, con un fin de lucro y para sacar beneficio. De hecho, por los libros de historia, o sea, si hilamos un poquito más fino, nos damos cuenta que Cristo no vino a beneficiarse, sino más bien bajo las circunstancias del Imperio Romano, vino más bien a perjudicarse. Entonces, no es cierto lo que usted dice. No hablamos de la idea. Tú lo acabas de decir. Cristo es un personaje histórico. Perfecto. Tú sabes que hasta el año 340 los cristianos eran cristianos. Pero en el año 340, un muchacho que era emperador de Roma lo convirtió a Jesús, el Cristo, en hijo de Dios. Antes de eso no era hijo de Dios. ¿Qué era antes de eso? Era un hombre que en Judea se atrevió a crear un movimiento que predicaba el amor, la humildad, la armonía entre seres humanos y que venía, según él, a rescatar al pueblo judío, ¿ok?, que no era pues el escogido, sino a igualarlo con los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los no premiados. Y se creó el catolicismo como una forma de que siga vivo el Imperio Romano. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana que conocemos hoy no es nada más que el Imperio Romano vivo hasta ahora. Los papas son los emperadores. Correcto. Hay cosas que sí coincido cuando habla de la Iglesia Católica, pero, Lolito, usted me dice que antes del 340... Claro, porque antes de Constantino no existía como Dios, ni Ya. como hijo de Dios. Pero le digo algo. Sí. Usted está haciendo una afirmación histórica, ¿cierto? ¿Es historia? Ya. Yo le voy a dar pruebas históricas que Jesús en el primer siglo y segundo siglo ya hay escritos de Jesús como Dios. Constantino no lo volvió. Investigue, o sea, no sé si acá hay la bibliografía necesaria, pero si usted se remite a los libros, los textos de los primeros cristianos, de Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Roma, primer siglo, año 96 después de Cristo, ¿ya? Todos esos textos que han sobrevivido lo encontramos en las librerías. Hablan de Cristo como el Hijo de Dios. Mira, usted puede remitirse, y acá los oyentes, que es una inexactitud histórica creer que con Constantino en el siglo IV recién Cristo fue Dios, porque existen textos del primer siglo, las cartas de Clemente Romano, 96 después de Cristo, unas cuantas décadas después que él vivió, donde se habla del Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo el Hijo. Ignacio de Antioquía, que también vivió hasta el 107 después de Cristo, estamos hablando del inicio del segundo siglo. Ya se está hablando, lo mismo que está en la Biblia, en las Escrituras, como el Hijo de Dios, están en esas cartas. O sea, cuando una persona afirma de que con Constantino... ¿Tú sabes quién es García Morente? Explíqueme usted. Un filósofo español, 1860. Perdón, antes de cederle esta parte que usted me dice, ¿conocía esta bibliografía que existe?
No, pero he leído un libro que se llama Ya, diga. Charlas Magistrales sobre los primeros 500 años del cristianismo. ¿Cómo se llama el filósofo? García Moreno. Porque no es necesario. Sí, García Moreno. García Moreno, bueno, Sí, lo voy a. y lo hace en el Ateneo de Madrid. Coménteme lo que. Y él dice que así como en todos los tiempos han habido hombres que han tratado de luchar por las sociedades válidas en situaciones difíciles, en la época que vivió Jesús, sabemos lo que pasaba entre romanos y judíos en lo que ahora le llamamos Palestina. Y así como Jesús, hubieron muchos hombres a los cuales llamaban nazarenos o profetas o lo que tú quieras llamarle. Mesías, existían muchos Mesías antes que él. Pero entonces, él llegó un momento en que se presenta en el desierto predicando. Hemos leído que hacía milagros, todo era amor, y nos han contado una serie de, ¿cómo le llamamos a esto? Parábolas, una serie de anécdotas, y había un tremendo barullo, si tú quieres, revolucionario por un grupo de judíos que eran los celotes, los judíos guerreros de esa época que luchaban contra Roma, y se generó un encuentro ideológico, si tú quieres, entre el Sanedrín judío y lo que predicaba Jesús. El Sanedrín judío posiblemente no quería sacrificar a otro judío y le entregó la tarea a Roma. Y Roma lo crucificó a este simpático. Se habla de Barrabás, se habla de los ladrones, se habla de la resurrección. Es un punto fundamental. Se habla de una serie de cosas que han terminado siendo una especie de leyenda. En otra literatura, en otro tipo de literatura, se habla de Santa Irene, que dicen que es la que escogió los lugares santos que nosotros conocemos ahora. ¿Quién era Santa Irene? La mamá de Constantino, que no la querían en Roma. Y ella me dijo, me voy a ver los lugares santos. Y cuando llegó allá, dormía aquí, decía que en la noche ella había visto que ahí había estado Jesús de orar, levántese aquí tal cosa. Entonces, se habla del martirio de cristianos en Roma. Eso es histórico. Se habla de una serie de cuestiones que se han visto durante todas las épocas. Y de repente desapareció Roma y empezó el papado. ¿Sabías tú que la primera Biblia recién se pudo leer en el año 860 de nuestra era? La pregunta es, ¿y con qué libro caminaban los primeros 860 años? Habían tenido concilios, Sí. había miles de santos, los papas tenían 10 años de edad, había habido una mujer papa, había habido, ¿ok? Se hizo el imperio, la Roma de Oriente, la Roma de Occidente, la una terminó siendo la iglesia ortodoxa, la otra terminó siendo la otra cosa. Entonces, ¿qué es esto? Ya. A ver, para un poquito no irnos de tema a otro, vamos a ir aclarando algunas ideas, don Lito. A ver, habló primero de que la resurrección y los milagros de Jesús
y puntualmente el milagro mayor que es la resurrección de los muertos, tendría, bueno, es una leyenda, ¿cierto? Ahora, primero que nada, que la resurrección de Jesús, y ahí va el punto que responde lo primero, ¿cómo es que hay miles de religiones y todos dicen tener la verdad? Ahí está el punto fundamental. Aquella religión o aquella creencia que está fundada en la evidencia histórica. Y lo que diferencia al cristianismo como la religión verdadera es precisamente porque el milagro más asombroso, que es la resurrección, que no hay en ninguna concepción religiosa del hombre, está evidenciada históricamente, la resurrección de Jesucristo. Existen eruditos en la resurrección, de la resurrección en las mejores universidades del mundo, hablando de Oxford, Harvard, la Universidad de Múnich, Chicago, etc. Uno de ellos es Gary Habermas. ¿Qué hay de la tumba de Cachemira? Por eso ¿Y qué hay del pueblo que está ahí donde está la tumba en Cachemira? Que hasta ahora se llaman los nazarenos. Por eso, para ir aterrizando un poquito y no saltar de punto en punto. Ahora, y tampoco, aparte de la evidencia histórica de la resurrección de Cristo, que también lo podemos buscar en la bibliografía, ahora que estamos con las redes, que postular hoy por hoy, donde hay el conocimiento que tenemos, decir que es una fábula, un mito, es algo que no obedece con la razón. ¿Sabe por qué? Porque si estamos hablando que Jesús como Dios, que bueno, históricamente está probado que desde el primer siglo ya hay textos de Jesús como Dios y es falso, que con Constantino. Pero seguir postulando que es un mito o una fábula a la luz de la historia es irrazonable. ¿Por qué? Porque si usted me dice que la creencia que se esculpió después de Cristo fue una leyenda, los primeros cristianos, y por lo tanto una mentira, los primeros cristianos sabrían que es una mentira. O sea, Pablo, los que siguieron y convivieron con Jesús, sabrían que es una mentira, sabían que es un mito, sabrían que es una invención. Tú sabes que ninguno de los que han hecho el Evangelio conocieron a Jesús. San Pablo nunca lo conoció. Pero lo conoció. Y te puedo decir algo. Y San Pablo era su primo hermano. Y Judas también era, Herodes era su primo hermano Jesús. El Evangelio de Mateo fue un discípulo de Jesús. El Evangelio de Juan fue discípulo de Jesús. Pero para no irme de la idea, es esto. No. Si ellos hubieran escrito y hubieran hablado y lo hubieran visto, yo te hago una pregunta. ¿Por qué después de 2000 años lo siguen estudiando a este par de vagos? ¿Por qué? Lo que está dicho no se puede ya estudiar más. No. ¿Para qué van a investigar más si ya eso es una verdad? Es un dogma. Ya por eso le digo. Hay erudición. No es que no puede haber más erudición. Hay erudición a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos e históricos. No y a donde iba es esto, mire, don Lito. A ver, vamos un poco al razonamiento. Los primeros cristianos que vivieron en la época de Jesús, si ellos inventaron el mito, la leyenda, ¿no cree que es irrazonable inventar una mentira que ellos saben que es mentira y morir por ello? ¿Usted moriría por una mentira? Escúchame bien, las mentiras son verdades cuando las crees y las verdades son mentiras cuando no las crees. ¿O tú ignoras eso? Sí, pero yo, por más de que yo pueda creer algo con todas mis ganas, ¿sí? Cuando viene la presión de si tú sigues predicando esto, te voy a matar, te voy a torturar, pues ahí la creencia se me va. O sea, ahí tengo que saltar y decir, ya, está bien, mentira, era mentira, lo inventé. Pero a la luz de la historia, todos los discípulos de Jesús murieron por algo que ellos sabían que era verdad. ¿Quién muere por algo? ¿Quién? Yo le digo, ¿quién muere por una mentira? Tú conoces, mira. ¿Hay personas que mueren por una mentira? Dicen que los islámicos son locos que van contentos a la muerte porque dicen que arriba los esperan 7 muchachas hermosas para bailar con ellos. ¡Ah, bacán! ¿Bacán? ¿Acaso la esperanza de un cristiano o judío no es el cielo de los bienaventurados? Así es. La pregunta es, ¿cuál tiene la razón? Esta.
los islámicos de la Edad Media para la Edad Moderna mueren, mueren por algo que creen que es una mentira que ellos creen que es verdad. Porque 1500 años después, o perdón, cuando nació el islamismo fue en el año 600, en el siglo VII, ya. Ellos mueren creyendo en una mentira, pero ellos piensan que es verdad. Pero un ratito, pero ellos no tienen los medios para probar que su mentira sea mentira. Pero, y los vikingos cuando dicen que van al Valhalla, ¿qué cosa pasa? por eso, También mienten. por eso, para terminar. Pero el cristianismo es distinto. Los primeros cristianos que murieron, ellos sí tenían acceso, porque vivieron en la misma década que Cristo vivió, donde la gente que lo vio hacer milagros, resucitar, todavía vivía. Ellos tenían de primera mano la información para saber si eso era un invento o era una mentira, porque todo, por ejemplo, usted y yo que hemos vivido en la época... Estamos en el siglo XXI. ¿Tú das fe de que todo aquello que te cuentan, te dicen o ves es verdad? Si es que Mira, estamos en siglo XXI, papá, con todos los adelantos que se han hecho hasta hoy. ¿Das tu fe de que todo lo que ves, te dicen, es verdad? si es que hay evidencia histórica, sí. No, la historia, tú y yo sabemos que la manipula aquel que la escribe, o la escribe según su forma de pensar o sentir. Y La normalmente historia no es una ciencia. Escúchame, la historia no es una ciencia. es ciencia social, No, eso es mentira. pero Porque hasta ahora, epistemológicamente... no, a mí no me hables de esas cosas, papá, que a mí No, me dan bonito. urticaria. Escúchame. Está categorizado como ciencia social. Usted Escúchame. está recategorizando toda la No, epistemología. papá, no. Yo no creo en ese tipo de cositas que están pim, pum, porque acá vienen muchísimos catedráticos. Ni siquiera saben qué enseñan. A todo le llaman ciencia. Ahora, por la historia sabemos, por ejemplo, Alan García fue presidente del año 1985 y la ciencia te produce un conocimiento, conocemos eso. Escucha, Conocemos que Escucha. antes de eso estuvo en la UNDE. escucha. Todo aquello que te produce un conocimiento es Eso, ciencia, ciencia y mira, conocimiento. eso es historia. ¿Me entiendes? Historia reciente, queda registrada por la gente que ha estado en ese momento. Eso es público. ¿Me entiendes? Pero allá, al otro lado, se han tejido tantas historias, hermano, pero tantas. Yo soy de los que creen, o pienso, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el oscurantismo religioso de esos 1000 y tantos años que tuvo la Iglesia Católica al mundo bajo la espada y la cruz? Tampoco es completamente, ese término oscurantismo, tampoco es completamente cierto categóricamente. Es que, escúchame, Porque estamos en una época de sí, relativismo, ¿no? Todo es relativo, ¿no? para la gente del vulgo. De acuerdo Para la gente del vulgo. al gusto del que lo dice. Yo no creo eso. Eso ¿Qué es no crees tú? que todo sea relativo. Yo creo que existe una verdad O sea, absoluta. no hubo un oscurantismo religioso durante 1000 y tantos años. Es que es eso, o sea, es parte de la verdad, pero no. O sea, y me estoy yendo para otro tema cuando estaba siguiendo un punto hilativo, pero bueno, no, porque al nosotros decir que hubo oscurantismo y que no hubo desarrollo de la ciencia por medio de la religión, no es cierto. Porque la ciencia, ¿qué es? La ciencia es conocimiento, desarrollo de conocimiento, encontrar la verdad. ¿Ciencia qué significa? Etimológicamente es conocimiento. Pero La ciencia no es nada más que una idea llevada a la práctica que se pueda reproducir 1000 veces. ya, don Lito, usted me está diciendo la ciencia positiva, la ciencia experimental, empírica, pero tenemos que hacer categorizaciones de ciencia, don Lito. Escúchame, por favor. ¿O no? En el manejo de la palabra,
Y vuelvo a decirte que te has vuelto excesivamente relativo. El significado de las palabras. La ciencia es el fruto de la unión de una idea filosófica que con ayuda de la técnica pueden hacer realidad esa idea y poderse eso reproducir 1.000 y 10.000 veces. La ciencia no es información. Ok, la ciencia son hechos reales. Ciencia es hecho real. Objetivo. Objetivo. La ciencia no es subjetiva. Y aquí estamos hablando de pura subjetividad. Por eso le digo, por eso le digo. ¿Por qué podría ser subjetividad? Decirle que en realidad la ciencia está categorizada y no es un descubrimiento mío. ¿Crees que Jesús resucitó? Ahí el punto porque me estaba saliendo. Porque ese es tu punto fuerte. Ese es el punto. Y la cosa para mí no es así. Entonces déjeme explicar, déjeme lo desarrollo en un minuto. Entonces es esto, ¿por qué el cristianismo es la religión verdadera? Porque a diferencia de todas, ya el fundador, Jesucristo, hay una resurrección, vida, muerte, crucifixión, y al tercer día resucitó. ¿Y por qué no es mito? Porque existe erudición y evidencia histórica que dan la evidencia. La evidencia, 1, la tumba vacía. 2, después de eso, después del tercer día, todo el movimiento comenzaron a salir por las calles de... ¿Cuánto lees tú de José de Arimatea? Un momentito, de Judea diciendo que le había resucitado. 3, la conversión de Pablo. O sea, todas esas cosas no hay mejor explicación que a través, todos esos hechos históricos no hay mejor explicación que a través de la resurrección de Cristo. Lo que dicen que es una leyenda es irracional porque, ¿cómo? O sea, a lo que iba a mí me sacó. Ellos sí tenían acceso a la verdad, por decir. Así como usted y yo tenemos acceso, por decir, a que en nuestro tiempo vivió Alan García. Entonces, imagínense que alguien escriba o que un grupo de personas comiencen a difundir la fábula y la mentira de que Alan García, vamos a decir, ¿no?, resucitó después que murió. Usted y yo estamos en la posición para refutar eso como falsos, como mentirosos, porque vivimos esta época. Los cristianos de aquella época... ¿En qué se basan los cristianos para decir que Jesús resucitó? ¿En el Viejo o el Nuevo Testamento? Lo que yo le estoy postulando es la evidencia histórica. Momento. ¿Y tú en qué te basas? En la evidencia histórica y por qué no después. ¿Cuál es la evidencia histórica? 1, la erudición. Incluso los ateos agnósticos han coincidido que después de, al tercer día, encontraron una tumba vacía. Es un hecho histórico. Yo estoy diciendo que ellos no están afirmando que resucitó, porque son ateos y algunos pero dicen que la tumba estuvo vacía. Analice. 2. Se suma que después de encontrar esa tumba vacía, el movimiento cristiano empezó y todos los que antes tenían miedo de predicar comenzaron a predicar por todos lados y lo habían visto vivo. 3. Un opositor y asesino y perseguidor de los cristianos, radicalizado como Pablo de Tarso, después que también dijo que Jesús se le apareció vivo, se cambió de bando, como que Osama Bin Laden, el más radical de los musulmanes. De noche a mañana digo, me volví cristiano porque se me apareció Cristo. Eso pasó en ese tiempo. Entonces, la tumba vacía, el movimiento cristiano que explotó, la conversión de Pablo de Tarso. Pasen, chicos. Estamos buscando un libro. De acuerdo, don Lito. Entonces, dígame usted, estos hechos históricos, tumba vacía, el movimiento cristiano, en el mismo lugar donde lo crucificaron y estaba penado, comenzaron a predicar. Pablo de Tarso, el asesino y opositor más recalcitrante, se convirtió de la noche a la mañana. Si Jesús no resucitó, ¿cómo explica esos 3 hechos? Porque son históricos. Todos los ateos, historiadores ateos, ratifican que esas cosas se La pasaron. pregunta es esta. ¿Por qué después de 2000 años estamos buscando la verdad? Ya, está bien. Yo no tengo nada contra la fe. No, claro. Es una cuestión particular, personal, singular. Ya, pero ¿Por qué? Ya. Antes de eso le hice una pregunta. ¿Cómo usted podría, si no hubo resurrección histórica, cómo explica esos hechos históricos? No, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Explico. Explícame. Escucha. ¿Qué ocurrió entonces A con ver. eso?
¿Qué pudo haber pasado? A ver, mira, voy a tratar de explicártelo de otra manera. Mira, es este hombre. Es un mito en el Perú. De este hombre dicen que es el que ha hecho el Partido Socialista de Perú, José Carlos Mariate. lo cual es una mentira. Este hombre, que es un revolucionario peruano, nunca conoció el Perú, pero escribe sobre los problemas y las soluciones del Perú. Este hombre toda su vida fue aprista. Está probado. La pregunta es, ¿quién fabricó este mito? Aquellos que viven de su nombre. Este hombre que escribe este libro, que es su biografía. Hay un beneficio por hacer este mito. Explico. Roma tuvo que fabricar un mito en el cual el pueblo tuviera que creer para que siga adelante el Imperio Romano. Pero ya le demostré que antes del Es Imperio que Romano, no demuestras nada, papá, No. porque el Imperio Romano cuando le dije, estuvo antes, durante y después de Jesús. pero usted postula que es en el año 340. En el año 340 Constantino hace esto. ¿Por qué? Porque la Roma iba a su autodestrucción en ese momento. Y él preguntó, ¿y a quién le debemos el derrumbe de Roma? Hay un movimiento muy fuerte, social, el cristianismo. ¿Y eso qué es? ¿Sabes que allá en Judea hace 300 y tantos años había un hombre así, y predicaba amor, y predicaba unión, y predicaba humildad, y confianza, y caridad, y todas esas vainas? Y ese hombre, con eso que era la anteposición a la espada nuestra, ha creado un movimiento, ha dejado crear un movimiento muy grande. Y eso lo hemos visto en el transcurso de la historia de la humanidad varias veces. Gandhi sacó de Inglaterra, de la India, sin usar ni un arma. Khomeini sacó el Shah de Irán. Claro, a donde voy es que aquello que usted postula, que fue un invento de Constantino, el Imperio Romano y Constantino, le demostré que era una inexactitud histórica. Es que no me demuestras nada, No ¿sabes puede. por qué? Porque tú lees una historia y yo leo otra historia. Pero- Y eso es la historia. La historia no es nada más que recojo de cosas de la época y normalmente es escrita por gente que vive 10, 20, 50, 100, 200, 300 años después, que son los famosos ensayistas. Pero lo que usted dice que antes, o sea, y lo podemos ver en el video, usted dijo categóricamente que antes del 340 Sí. que no había ningún escrito y lo inventaron en el 340 Bueno, como Dios. Bueno, A escúchame, eso me bien, refiero. eso es lo que yo sé. Ya. Si tú sabes más que yo, Por eso escúchame, le canto si yo. tú sabes más que yo, me gustaría que me digas en qué biblioteca encontraron, en qué tumba encontraron, en qué lugar encontraron eso. Correcto. Lo que le mencionaba hace unos minutos, los libros de Clemente de Roma, donde en el año 97, primer siglo, hablan ya de Cristo como Dios. Ignacio de Antioquía en el 107, inicio del segundo siglo, y en adelante los demás padres de la iglesia están en la biblioteca de la Iglesia Ortodoxa Griega, en los archivos, y usted puede entrar a ¿Tú Google. sabes desde cuándo y- existe la Iglesia Ortodoxa griega? Por eso les digo, ellos han conservado los manuscritos originales. Entonces, al tener los manuscritos originales, que cada uno puede, a través de la información que está en internet, darse cuenta que esos textos son antes del 340. Entonces no es que yo lea una historia ¿Qué y esté año distinta. se hizo y quién hizo la Iglesia Ortodoxa griega? No, La Iglesia de Oriente, ¿quién la Ya. hizo? ¿Y en qué época? fue en la Edad Media. No, En la Alta Edad Media. no, hijo, no.
La Iglesia Ortodoxa la hizo un tío de Constantino, que no cabía en Roma. ¿Por qué? Porque era ortodoxo. Pero eso no quita el hecho que los documentos ya existían desde la antigüedad. Pues. O sea, el tema cuándo ¿De se creó. dónde lo sacó ese simpático que lo conocemos como el famoso autor del código? ¿Cómo se llamaba este carajo? Era un hombre así como el de Constantino, pero diferente, como así de largo. ¿Cómo se llama? El tío de Constantino. Ya, él fue obispo. Él fue obispo designado por Constantino, pero de la Iglesia Católica. Ahora, a donde voy es esto. Don Lito, esos manuscritos originales del año 125 después de Cristo, no solamente está en la iglesia, en la biblioteca de la Iglesia griega ortodoxa, y que datan, o sea, la ciencia ha demostrado, ya por las pruebas del carbono, que son del primer siglo. Entonces, si usted, como dijo, lee una historia y yo no, pero hay que ver cuál está más afianzado por la evidencia, y está ahí usted. Otra cosa, existen manuscritos donde están no solamente ahí, están en el Museo del Cairo, en el Museo de Londres, en diversas partes del mundo están esos. Y cuando uno va a la referencia de los eruditos, este manuscrito del Evangelio de Juan, donde habla de Jesús como Dios, es del 125. Por lo tanto, la afirmación, el 340 Jesús hizo Dios, lo inventaron, es históricamente erróneo, es inexacto. Y es objetivo, ¿se da ¿Tú cuenta? vas a negar lo que hizo Constantino? Vamos a... ¿Tú vas a negar? Vamos a aterrizar, ya quedamos en eso. Ahora, lo que usted está confundiendo es que el cristianismo y Jesús como Dios ya existía antes. Constantino lo que crea a través de sus concilios es institucionaliza la religión católica, apostólica, romana que tenemos hasta el día de hoy, pero que no es el cristianismo primitivo que hubo por tradición desde que Jesús falleció, desde que Jesús resucitó. No, mira. ¿Se da cuenta? Bueno. Mira, si ahora existe un pleito entre el cristianismo y la religión católica, me lo acabas de decir, ¿ah? Entonces la pregunta es, ¿dónde reside el cristianismo? El cristianismo, por la etimología, No me hables a mí de etimología, es que vamos a papá, háblame en castellano ya, bueno, simple. Bueno, ya. El mismo término cristianismo proviene seguidores de Jesucristo, de Cristo. ¿Y? Por lo tanto, si entre protestantes y evangélicos y católicos hay una disputa también, porque ya aterrizamos de donde, como que vamos yendo, hilando fino y digamos que entre tantas religiones ya el cristianismo es lo que nos apunta, la verdad. Ahora, pero hay católicos y protestantes. Ya, si de cristianismo se trata, don Lito, que es seguidores de Cristo, ¿quién es aprista? Los apristas. Los que siguen la ideología fiel a Víctor Raúl Aya de la Torre lo más fiel posible. No es así. Bueno, Víctor Raúl no era aprista. Ya. Dame café ahora. No traen agua, Ya. Víctor Raúl no era aprista. Es el creador del aprismo. correcto. ¿Y Jesús no era cristiano. quién sentó las bases del aprismo? O sea, la ideología que tiene el aprismo como tal. Él. Víctor Raúl. Pero él no era aprista. Obviamente, pero él Jesús no era cristiano. eso es una... Jesús es el cristianismo. A lo que voy es esto. Entonces, ¿quién es aprista? Uno que siga con mayor fidelidad y mayor cercanía las doctrinas y el pensamiento aprista. Simplemente, ¿O no? escúchame, el apre es una doctrina, Que ¿ok? tiene sus fundamentos. Igual que si queremos creer en el cristianismo, igual que el que es socialista, son doctrinas políticas, sociales, religiosas, son doctrinas. ¿Y quién se llama cristianismo para es aprista? El que sigue la doctrina, pensamiento del aprismo. Porque si piensa otra cosa no es aprista. Explico. El AMPRA es una doctrina
hecha organización, hecha partido. Muy bien. Correcto. El cristianismo, acá tenemos cristianismo, católicos, protestantes Claro. y 200 sectas más. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Ya. Bueno, a eso iba. Déjeme terminar con mi explicación. Para hacer ejemplo, ¿no? El aprismo, como cualquier otro partido político, para llamarse como tal, sigue una línea ideológica, una doctrina. Se puede llamar aprista aquel que tiene ese pensamiento y se ciñe lo más que puede a ello, ¿cierto? Pero si ya tiene otro... Si tiene... Pero si ya tiene otro pensamiento, por decir, pegado al socialismo, usted ya puede decir de que, bueno, esto no es netamente aprista, porque ya es de derecha o ya es medio neoliberal, porque... Eso puede ya- decirlo cualquiera. Pregúntale a un aprista cómo es que puede ser aprista socialista, eso no entiendo. No lo entiendo. Es una, o claro, o neoliberal, ¿no? Es como una contradicción. Entonces ya no eres. Si ya tú abrazas otras ideologías, no lo eres. Ya, con el cristianismo, como cualquier otro tipo de doctrina, ocurre lo mismo. La pregunta, ¿quién es cristiano? Por lo tanto, seguidor de Cristo, entre evangélicos y católicos, aquella religión que más se apegue a la doctrina de Jesucristo. Si tú evalúas, investigas y hay entre católicos y evangélicos una doctrina que se aleja, uno puede decir, este ya no es cristiano. Y el catolicismo inventado por Constantino se alejó de las enseñanzas de Cristo, porque Cristo enseñó, uno, no hacer la guerra, amar a tus enemigos. El catolicismo, a partir de Constantino, utilizó la guerra como herramienta de evangelización. Entonces, si el maestro dice una cosa y ellos hacen otra cosa, ya se salen del rumbo cristiano. Los cristianos primeros aborrecían las imágenes para representar. Los católicos, Seguidores hasta hoy, siglo XXI. si usted hace una investigación de la religión y uno evalúa la escritura, la Biblia, que es donde enseñó Cristo, los que más se apegan, porque en esto tampoco existe verdades absolutas, pero lo que más cercano y más nítido tienen es el movimiento protestante más que el catolicismo. Así como usted quiere ver que... Lutero. Perdón, ¿existe algún manifiesto aprista? Lutero. El protestantismo en su amplio espectro. No solo Lutero, Calvino, John Knox, etc. El amplio espectro protestante evangélico se ciñen más, Tiene nada que ver. se ciñen más Mentira. pero lo estoy diciendo con Ellos ni base. siquiera salen del cristianismo. Ellos salen del catolicismo. Claro, precisamente por ellos. Es decir, si usted está en un grupo aprista donde se salen de las enseñanzas del maestro, usted dice, "Ey, esto no es aprismo. Y Yo se quiero-". salen 10 siglos después. ¡Qué pendejos! Por eso, escúcheme, don Lito. ¡Qué Lito, pendejos! pero escúcheme, ya sea que haya sido pronto, mire, o después, la temporalidad no es un árbitro de la verdad. O sea, no Tú por... eres hincha de Elena G. de White. No, pero para Sí, estoy seguro para- de eso. no. Estoy Yo completamente seguro. yo soy hincha de Jesucristo. Yo soy hincha de Jesucristo. Hincha Entonces, de Jesucristo. entonces es esto. Quien se apega más a la verdad bíblica del maestro como enseñó y decide, entonces, ¿Tú crees en la Biblia? por supuesto, ¿Crees en la Biblia? por supuesto, por eso estoy acá. Tú no deberías ser judío, cristiano, sino judío. No. Porque la Biblia es judía. No, La Biblia es judía, papá. El Nuevo Testamento le puede echar la culpa a Jesús. Pero la Biblia es judía. de hecho no, La porque Biblia es el código de higiene, el código de alimentación, el código de leyes, el código de todo lo que tiene que hacer un judío. pero se equivoca porque usted está hablando únicamente del Antiguo Testamento. Sí, Si usted de la me dice- Biblia. ya, pero del Nuevo Testamento no es Eso judío. Jesús. Ya, pero no es judío. Por ejemplo, ¿Cómo que no es judío? No es Si judío. todos los que han escrito ahí son judíos. ¿Qué hablas? de hecho, Todos son judíos. correcto. Pero judío es quien profesa la religión del judaísmo.
Y en el Nuevo Testamento ya no hacen mayor defensa ni proclaman la doctrina judaica. Yo Y no. toda persona puede verlo, al apóstol Esa Pablo. es la validez fue- de Jesús. fue- Esa es la validez de Jesús. Ese es el pasaporte de Jesús a ser Dios. Y darle validez a que Él vino a unir al pueblo elegido con los gentiles. Exactamente. El Nuevo Testamento habla de ya no judaísmo, Claro. sino de La la iglesia pérdida del gentil. pecado original. Está en los- Entonces coincide. No es doctrina ni es ideología ya judía el Nuevo Testamento. ¿Sabes una cosa? Bueno. Te voy a decir algo. Te has metido en un tema. En un tema, hermano, que puedes tú seguir buscando, estudiando, discutiendo, convenciendo 1000 años más. La idea de Dios siempre va a estar en discusión. Siempre. Ah, no, eso definitivamente. O sea, ojo, yo no me presento acá como el Tu fe es tu fe. como el hito que viene a marcar y a decirle. Aquello en lo que No, tú crees por es supuesto. tuyo. Escucha, ¿sabes qué decía mi viejo? Si Dios existe, hijo, creo que el hombre comete un error. Aquí cada vez que se encuentra delante o con él, lo hace solamente para pedir. Y yo en realidad creo que si Dios existe no está para pedirle, está para ayudarle. Por la cantidad de problemas que deben tener con esta humanidad de porquería que existe encima del planeta. Y mi viejo, que era un lector empedernido también, que de religioso no tenía nada, pero tenía amigos curas, igual que yo tengo amigos curas. Decía, Dios es una idea magnífica, hijo. Cuando yo quiero hablar con Él, me subo a la azotea y converso directamente con Él como si fuera mi mejor amigo. Digo, papá, entonces tú crees en Dios. Yo te explico, no sé si hablo con Dios o hablo conmigo. Yo siempre digo que es mi amigo el que está arriba. Pero sí te puedo asegurar que cuando bajo de la azotea, bajo más liviano, bajo más tranquilo. Yo Y me está, quedo con eso. y está lo que dice, ya para terminar, ya un punto muy importante. Aparte de toda la argumentación histórica, tal vez filosófica, la prueba manuscrita que se ha vertido acá, finalmente cerramos con esta reflexión que dice Don Lito. Y la prueba definitiva que prueba de la existencia de Dios en la persona de Cristo es la experiencia personal que tenga cada uno con Dios. Esa es la prueba experiencial. Que sea mi papá. Es lo que ¿Quieres ayudarlo? Hijo, siempre trata de hacer lo mejor que puedas. Y si puedes un poquito más, un poquito más. Si te sobra ayuda, hay gente que no necesita ayuda, sino necesita oportunidad. Dale la oportunidad. Si tienes una idea buena y no la puedes llevar a la práctica, regálala, pero que no quede sin hacerse realidad. Y yo siempre admiré a mi papá. Me enseñó a leer, me enseñó a querer los libros. Lee, hijo, lee. Cuando pasen los años te vas a dar cuenta para qué sirve. Y lo más importante, Don Lito, la prueba interna, la experiencia, como le decía, la experiencia interna, que es que no existe argumento válido que pruebe que Dios no exista, como los ateos, ¿no? Usted no es ateo, o los agnósticos que no sepan, porque aparte de la evidencia que se ha dado del conocimiento, cuando uno accede directamente a Dios mediante oración, internamente uno se da cuenta que es una realidad que te da paz, que te da amor, pero donde no nos quedaríamos con eso, porque podríamos decir que es un Dios pues inefable, ¿no? Pero si nosotros, y ahí compagino con lo que usted dice, pero si nos vamos a remitir a la lectura, tendríamos que ir al libro sagrado donde define exactamente quién es el Dios verdadero, a través de la Escritura, que es Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo
para aquellos pecados que hemos cometido, solamente por Él y para Él tengamos perdón de aquellos. No existe ninguna religión que aborde lo que usted dijo en un principio, ¿no? El ser humano tiene preguntas existenciales desde antiquísimo. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito que yo tengo acá? ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Hay vida después de la muerte? El último análisis que podemos hacer que a través de la prueba existencial no existe mejor religión, si se da cuenta, leyendo un poco la Biblia, que responda mejor todas esas preguntas del ser humano que el cristianismo, que no lo hace ni el hinduismo, Siempre ni he el dicho que la budismo. Biblia y el Nuevo Testamento son los libros perfectos. Así es. Pero Así es. espera un rato, son solamente libros. Yo quedo ahí, ¿me entiendes? Déjame con mi creencia, déjame con lo que tengo en mi cabeza. Bueno, ha sido un gusto, don Lito, esta charla de 1 hora. Siempre, No, siempre, me alegra, papá. siempre. Seguro que me alegra porque Y se puede intercambiar ideas de una manera eres respetuosa. hincha. Me alegro, me alegro, me alegro. Si te da paz, pues bienvenido, papá. ¿Ok? Ok, Así de simple. así de simple. Cree en él. Sigue con tu tarea. Bueno, muchas gracias, don Lito. Gracias a todos por No, escucharnos. gracias a ti porque Ángel Taza. no se puede hablar de ciertas cosas a veces, escucha, porque estos son temas polémicos. ¿Ok? Lo único que te puedo decir para cerrar este capítulo es que es casi una, no casualidad, es casi un hecho, que todos aquellos que leen con fuerza normalmente llegan a las mismas conclusiones en los mismos temas. Don Lito. A ver, ¿cómo haríamos esto? Un gusto. Esto es así. Víctor Raúl Mendoza, ¿cierto? Es cierto. Víctor Raúl Para todos Mendoza. mis amigos, yo soy Lito. Don Lito. Ángel Taza, siervo de Jesucristo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Suerte.